Hola a todos. Debido a lo inminente del regreso a las oficinas, es importante que empecemos a tomar ciertas consideraciones que los expertos aseguran garantizan un regreso seguro a las oficinas. Dentro de esas recomendaciones, una primera es buscar precisamente que los grupos vulnerables, que serían, por ejemplo, adultos mayores a 65 años, personas con enfermedades crónicas no controladas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, mujeres embarazadas. Estas personas no deberían regresar a las oficinas sino hasta el final de todo el proceso. Hay otro importante requerimiento que debería ser que el esquema de vacunación esté completo. ¿Qué entendemos por un esquema de vacunación completo? Es aquel donde aquellas personas que se hayan vacunado con vacunas de una sola dosis hayan recibido esta única dosis y hayan transcurrido, por ejemplo, por lo menos 14 o 15 días desde el momento que se vacunaron. En el caso de que sean dos dosis por vacuna, en este caso esperaríamos nuevamente la segunda vacuna y 14 o 15 días después podríamos incorporarnos a los grupos de trabajo. Una segunda recomendación tiene que ver con lo que conocemos como trabajos híbridos. Dentro de los trabajos híbridos tenemos que las personas pueden trabajar en sus casas o en las oficinas. Las que van a trabajar en su oficina, por lo general, se recomienda que sea en horarios escalonados y grupos, diferentes grupos. Por ejemplo, un grupo 1 que vaya a trabajar lunes, miércoles y viernes y un grupo 2 que vaya a trabajar martes y jueves. A la semana siguiente se rotarían. El grupo 1 iría a trabajar martes y jueves y el grupo 2 iría a trabajar lunes, miércoles y viernes. De esta forma, evitamos la aglomeración de personas en estas áreas. Una tercera recomendación tiene que ver con reglamentar el uso de las áreas, de ciertas áreas. Por ejemplo, la sala de juntas, las salas de espera, los comedores. En este caso, lo ideal es que limitemos la cantidad de personas que van a ocupar estas áreas y el tiempo de exposición que van a tener en dichas áreas, de manera de evitar probables contagios y sobre todo propagación del virus. Una cuarta recomendación tiene que ver también con organizar el uso de ciertas áreas. Por ejemplo, las entradas a las horas de entrada y salida. En la entrada deberíamos de mantener un distanciamiento social y usar la mascarilla en todo momento, de manera de evitar posibles contagios dentro de esos momentos. El uso de ascensores. Los ascensores también debemos usarlo de una manera prudente. No podemos congestionar un ascensor en este momento, así es que deberíamos reglamentarlos para que solo sean utilizados por 3 o 4 personas lo supo, dependiendo del tamaño, y siempre con el uso del cubreboca. Una quinta recomendación tiene que ver con la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. Las oficinas deben ser limpiadas y desinfectadas constantemente, pero nosotros también debemos limpiar y desinfectar nuestro sitio de trabajo, de manera de evitar posible propagación del virus. Una sexta recomendación tiene que ver con los utensilios de comida. Vamos a tratar de utilizar utensilios desechables de forma que una vez que se han utilizado, estos sean botados y en algún área segura, y de esa forma evitamos que puedan ser utilizados por otra persona y de esta forma pudieran ser contagiados. Una séptima recomendación tiene que ver con mantener las áreas ventiladas, bien sea con ventilación natural o ventilación forzada. En el caso que que tengamos ventanas, deberíamos abrir las ventanas cada cierto tiempo, de manera de poder mantener un flujo de ventilación natural y de esta forma desalojar lo que es el ambiente que pudiera estar ya de alguna forma contaminado en caso de tener alguna persona que tenga el virus. De no tener esta posibilidad porque las oficinas sean totalmente cerradas, deberíamos mantener una ventilación forzada por medio de ventiladores. Esto lo que origina es que vamos a tener una movilidad constante de las partículas en el ambiente, de manera de buscar no concentrar, que no se concentre en ciertas áreas partículas virales que pudieran aumentar el riesgo de contagio. Una octava recomendación tiene que ver con nosotros. Es precisamente cuando presentamos algún síntoma, por ejemplo, tos, estornudo, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos,
dolores en músculos. En estos casos debemos asumir que podemos estar contagiados de COVID y no deberíamos presentarnos en las oficinas de trabajo. Por último, una novena recomendación es mantener la información constante al personal, bien sea en carteleras, por email, pero debemos estar constantemente informando a nuestro personal sobre todos los avances que tengamos y cómo va evolucionando el trabajo dentro de las oficinas, de forma de garantizar que se sientan seguros. ¿Por qué es importante que nos mantengamos con los cuidados? Una de las razones es precisamente que a pesar que estemos vacunados, no estamos libres de contagio. Pudiéramos estar contagiados. En ese caso, nuestro organismo va a replicar infinidad de virus. Y lo que puede ocurrir es que se den mutaciones y esas mutaciones pudieran ser muy efectivas para la propagación, incluyendo inclusive en algunos casos una mutación que pudieran ser más letales de la que tenemos actualmente. En estos casos es importante que nos cuidemos porque precisamente podemos generar lo que uno pudiera conocer como un supervirus, un virus que sea altamente resistente a las pruebas, que no sea detectado, que sea resistente a las vacunas. En este caso volveríamos al inicio y nuevamente tendríamos que comenzar con la etapa de contención. Señores, estas son las razones por las cuales debemos cuidarnos. Vamos a mantener todas estas explicaciones, todas estas normas que nos están indicando los expertos. Gracias por su atención.